Devil May Cry es una saga hermosa de videojuegos creada por Capcom. En particular, es una saga que le tengo mucho cariño, y con cada título de Devil May Cry podemos ver mucha pasión, amor y sobre todo estilo. Hablar de cuál es el mejor juego de la saga es complicado y siempre habrán muchas opiniones, pero en este video te muestro mi top 6 de los mejores juegos de Devil May Cry hasta la fecha. Si llegara a salir uno nuevo, le haré un video particular, pero por ahora recuerda dejar tu like, suscribirte y activar todas las notificaciones. Y no olvides dejar en los comentarios cuál es tu juego favorito de la saga. Ponme también en los comentarios de qué temas quieres que hable en futuros videos. Sin más, comencemos. Para cualquiera que esté familiarizado con la saga, esto no debería ser una sorpresa. Lanzada en 2003, tan solo 2 años después del original, tuvo el inconveniente de tener un cambio de director de Hideki Kamiya por Hideaki Itsuno en su pleno desarrollo, dejando poco margen entre el lanzamiento, y esto definitivamente le pasó factura y es considerado la oveja negra de la saga. Aunque contaba con nuevas armas y habilidades, el combate no fue de lo mejor. Lo peor de todo es que este juego carecía de una buena dificultad en comparación con su predecesor y sus secuelas. Hasta en un nivel de dificultad difícil, completar Devil May Cry 2 no representaba un buen desafío, lo que es malo para un videojuego. Los entornos eran aburridos y los enemigos se volvían demasiado repetitivos. A veces el combate se sentía seco y sinceramente no era divertido. Pero ok, tampoco es un juego completamente horrible, simplemente no es un buen juego de Devil May Cry. Por esas razones, Devil May Cry 2 ocupa el puesto 6 de mi lista. DMC o Devil May Cry fue lanzado en 2013 como un reinicio a la mítica saga de Capcom. Hablar de este juego es complicado ya que fue lanzado 5 años después de Devil May Cry 4, así que todos estamos esperando con ansias un nuevo juego de Devil May Cry, pero en cambio recibimos un juego extraño que no se sentía del todo bien. El juego mantiene una buena acción, combates rápidos y divertidos, jefes increíbles como siempre en la saga, pero el problema esta vez radica en la historia y los personajes que dejan mucho que desear. Dante perdió gran parte de su carisma y personalidad y pasó a ser un gruñón egoísta, posiblemente por atravesar la pubertad. Y esto no solo pasa con Dante, también con Virgil y Mundus, que distan mucho de lo que deberían de ser. Con tantas inconsistencias con respecto a la saga numerada de la cual estábamos acostumbrados, este juego se sentía extraño. Tenía buenas ideas y mecánicas interesantes, pero por alguna razón no terminaron de convencer a los jugadores. Lanzado en 2001, este es el Devil May Cry que lo empezó todo. Al parecer este sería un juego más de la saga de Resident Evil, pero se le dio un enfoque diferente y de estos conceptos reciclados salió una de las mejores sagas de Capcom. A diferencia de los juegos que manejaba Capcom por aquel entonces, Devil May Cry tenía un enfoque en la acción y con un sistema de combate vistoso. La mayoría de los niveles terminaban con una batalla con un jefe muy entretenida y por lo general era un verdadero reto el poder vencerlos. Desde aquel entonces Devil May Cry establece el alto nivel de dificultad que ahora se le conoce a la saga. Pero detrás de todas las mecánicas del juego había una historia interesante con muchos personajes memorables y relaciones complicadas entre ellos, que se explotó y expandió en los siguientes juegos.
Devil May Cry 4 fue lanzado en 2008 para la séptima generación de consolas, y este fue otro juego con algo de polémica, y es que por primera vez la saga experimentó un cambio de protagonista, y este cambio nunca es fácil de superar, pero había un vínculo misterioso entre este nuevo protagonista y Virgil, lo cual mantenía un buen misterio. Con respecto a Dante, él sí es un personaje jugable y tiene parte en la historia, y es su jugabilidad y sus mecánicas que hacen mejor el juego, pero obviamente en su mayoría el juego se centra en Nero. El juego tiene un estilo similar a sus entregas anteriores, siempre con combates rápidos y divertidos, introduciendo nuevas mecánicas como el brazo de Nero y la espada Yamato. Tiene una buena banda sonora y escenarios de combate hermosos. Ciertamente Devil May Cry 4 es un buen juego, pero no le llega a los talones a los dos siguientes puestos en la lista. Nadie se esperaba un nuevo juego de Devil May Cry, y cuando se anunció su tráiler en 2018 todos estamos contentos y con las expectativas altas, y está de más decir que la superó con creces. Devil May Cry 5 hereda con elegancia las mejores cualidades narrativas del juego en el puesto 1 e incluso lo supera en algunos aspectos. Tal vez presenta los mejores personajes y música de toda la serie, sin mencionar una multitud de nuevas armas y habilidades, mucha acción frenética, peleas con jefes tanto nuevos como de entregas anteriores, y en mi opinión establece un nuevo estándar de calidad y contenido para las próximas entregas, que espero que solo sigan mejorando más y más. Tal vez lo único malo que tiene es que no es un desafío implacable como otros juegos de la saga. Dejando de lado ese pequeño detalle, el juego es bellísimo. Tal vez solo superado por un juego que salió 14 años antes y que hizo todo de maravilla. Veamos el puesto número 1. Hablar de Devil May Cry 3 es hablar de perfección, y es que este juego me encanta y espero con ansias que Capcom anuncie alguna vez un remaster como hizo con los juegos de Resident Evil, que por cierto están bellísimos también. Recuerdo especialmente que jugué la edición especial donde entre muchas cosas podemos jugar con Virgil, y aunque solo tiene 3 armas y un solo estilo de combate, es realmente glorioso. El juego se plantea como una precuela que nos cuenta la historia de los gemelos Dante y Virgil y cómo es la interacción y su rivalidad. El juego, además de agregar más profundidad a la historia de la saga, presentó combates y batallas épicas con los jefes. Y es que ninguno se siente como relleno, sino que cada uno tenía un porqué en toda la historia del juego. El combate estaba lleno de acción y sus mecánicas de combate eran muy atractivas, con 6 estilos muy bien definidos y divertidos. El juego también presenta un buen humor y una exquisita banda sonora y escenarios de batallas excelentes, sin mencionar que tiene un alto grado de dificultad y podemos decir que es el más difícil de toda la saga. Todo esto bien mezclado hacen, a mi opinión, el mejor, más querido y recordado juego en toda la saga de Devil May Cry. Si tienes la oportunidad de jugarlo, no lo dudes, te divertirás mucho. Hola mis geekers, ¿qué les pareció el video? Díganme si han jugado algún juego de Devil May Cry y si han jugado cuál es su favorito. Recuerden dejar su like y comentar, que eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Nos vemos pronto.